Bienvenidos a todos a un nuevo seminario de Gran Chaco. Hoy recibimos a Ricardo Banch de la Dirección de Fauna Silvestre y él nos va a hablar sobre el uso de fauna silvestre para conservar el bosque chaqueño y también para conservar las poblaciones locales. Muchas gracias por venir. Gracias. Dejamos las preguntas para el final, en los últimos 15 minutos, y primero escuchamos a Ricardo. Gracias. Bueno. Voy de aquel lado porque para pasar voy a usar el teclado, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar acá, un día tan lluvioso y tan molesto para venir. Primero les cuento que, bueno, esto es simplemente un pantallazo muy general y muy por encima de lo que significa realmente en la región el uso de fauna. Voy a tratar de ir más o menos rapidito porque tengo 40 minutos y cuando yo hablo de cosas que me gustan, por ahí sigo. Entonces acá me van a parar cuando hable de exceso. En primer lugar les cuento que yo trabajo en la Dirección de Fauna Silvestre. Desde ahí hemos hecho estos trabajos. No siempre la Dirección de Fauna Silvestre de la Secretaría ha insistido en que hagamos cierto tipo de trabajo, pero hemos formado un grupo técnico bastante consistente, interesante, que ha permitido llevar adelante en el tiempo una cantidad de cosas. Y ha habido y hay momentos donde realmente la Secretaría de Ambiente nos está un gran apoyo, pero como todas las cosas políticas van y vienen, ¿no? Hay periodos donde se puede trabajar más eficientemente, donde las autoridades comparten los ideales y los objetivos, y hay momentos políticos. Para empezar rápidamente, tengo que explicarles que tanto la Dirección de Fauna Silvestre, que está incluida en la Secretaría de Ambiente, tiene una jurisdicción nacional, es decir, para actuar directamente en los territorios provinciales, no podemos hacerlo sin pasar por las autoridades provinciales. Básicamente, la Secretaría de Ambiente, en cuanto a fauna, regula las importaciones, las exportaciones y el tránsito interprovincial hasta cierto punto. Bueno, aclarado eso, voy a empezar a contarles de qué estamos hablando cuando hablamos del Chaco. Seguramente algunos, o muchos, o todos, ustedes ya saben qué es el Chaco argentino y dónde está ubicado, pero rápidamente, el Chaco sudamericano es una región básicamente boscosa, que también tiene pastizales y cuerpos de agua importantes, que cubre alrededor de 1 millón de hectáreas. La mayor parte del Chaco está incluido dentro de la Argentina, una gran parte es Paraguay, una porción un poco menor Bolivia y una pequeña porción del suroeste de Brasil. Dentro de la Argentina hay distintos autores que clasifican el Chaco de distinta manera. Yo he agarrado particularmente una clasificación sencilla y antigua de Morelo y Adárvoli, que clasifican Chaco oriental, central y occidental. Lo que está en verde más oscuro no sería Chaco, sino un bosque de transición entre las yungas, que es una selva de montaña, y el Chaco. El Chaco básicamente es una planicie con un leve declive de oeste a este, donde de alguna manera estas divisiones van marcando una disminución de muchas cosas, el gradiente de la textura del suelo, etc. Pero lo más importante son el gradiente de disminución de precipitaciones y también de distribución de precipitaciones a lo largo del año. Desde la parte más húmeda del Chaco oriental, que podemos tener 1200, 1300 hasta 1500 milímetros, hasta el Chaco occidental, cuya frontera más o menos está marcada por la isohieta de los 900 milímetros. O sea, de acá para acá
menos de 900, 800, 700, y particularmente en esta zona central llega hasta los 450 milímetros de precipitación anual, salvo años como este último, que debe haber llovido 200 milímetros, nada más, o menos, porque las cosas están muy mal. Justamente, bueno, y el bosque chaqueño básicamente se caracteriza por la presencia de árboles de madera dura, particularmente los llamados quebrachos, del género Stidosperma, el quebracho blanco, o los quebrachos blancos, con más de uno, y del género Echinopsis, que son los tan consumidos en el pasado quebrachos colorados, ¿no? Y no les tengo que explicar por qué quebrachos, porque son de madera dura y quiebran el hacha. Y además hay otras maderas, otros árboles de madera muy dura, como el palo santo, que actualmente se está exportando de una manera bastante intensa, y el itín, que también es probablemente la madera con mayor densidad de la Argentina. Estas dos fotos es para mostrar un poco dentro del Chaco occidental el borde. Esta foto fue sacada por acá, digamos cerca de Castelli, más o menos, después de una lluvia, digamos, o de varias lluvias en época de verano, que es donde se concentran las lluvias, o se concentraban, porque ahora las cosas han cambiado. Y esta otra foto es el mismo tipo de bosque en líneas generales, pero con más peladales, abundancia de carbonales, y sacada en la parte más seca del Chaco occidental. Bueno, ahora, ¿por qué Chaco? Seguramente ustedes todos saben qué significa la palabra Chaco, pero estoy obligado por la charla a decir que es una palabra que en Coya, que viene del chacún, significa lugar de caza. Y es el nombre que en realidad le daban los habitantes externos al Chaco. ¿Por qué? Porque iban ahí a cazar animales. O sea, históricamente el Chaco está reputado como un excelente lugar para ir a cazar. Y esa relación entre gente que habita y animales, para mí es emblemática en el Chaco y perdura hasta nuestros días, ¿no? Todavía hay una cosa que la diferencia probablemente de otros ecosistemas naturales de la Argentina, que todavía hay una gran población viviendo dentro de ecosistemas naturales y de alguna manera viviendo de los recursos de esos ecosistemas naturales, cosechando animales, cosechando madera, cosechando pasto, porque toda la ganadería de monte que yo voy a comentar se hace sobre pasturas naturales en línea general. No obstante, es el ambiente que sufrió la mayor retracción en los últimos 10 años, ya vamos a ver por qué en Argentina, pero todavía representa la ecorregión, el ecosistema con mayor extensión de la Argentina, particularmente el ecosistema boscoso. Y para seguir presentando los actores que estoy comentando, bueno, antes de eso, acá parece que el PowerPoint de la página, pero no importa, igual que esto no quiere decir nada, simplemente son tips. Una de las cuestiones que marca la importancia o la relación entre la gente y la fauna es que la mayor parte de los trabajos de investigación sobre consumo de carne silvestre que se han hecho en Argentina se concentran en la región chaqueña, ¿no? 3, 6, 8 de 9. Puede haber alguno más que se me ha escapado, pero esos son trabajos básicamente cuantitativos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera marca esa tendencia. Y ahora sí, para presentar, digamos, los tres grupos sociales, podríamos llamarlo, que están habitando dentro de ese ecosistema y que o por lo menos consumen, siempre hablando todavía de consumo para alimentación de carne de monte, los grupos indígenas, todavía hay o descendientes de, o hay unas 7 etnias dentro del Chaco, de las cuales los Huichí y los Toba y los Pilagá, que ahora se llaman Cuom, bueno, no importa, son las más numerosas, sobre todo en la Huichí, que su población, a diferencia del resto de las etnias, sigue creciendo.
es básicamente, sigue siendo una economía de subsistencia, algo de agricultura, ganado menor, muy rara vez hacen ganado mayor, solamente si por un poco copiar a los criollos, y sobre todo hacen changas, trabajos temporales, y cada vez reciben más planes sociales para mantener a su familia. Continúan haciendo caza, pesca y cosecha de miel, pero cada vez menos en la medida que los planes sociales van en crecimiento. En muchos casos toman que lo que ellos interpretan que lo que consumían sus antepasados, bueno, lo hacían porque no les quedaba otro remedio. Ahora vamos a consumir cosas como el hombre blanco, si tenemos más estatus. Entonces, en vez de consumen cada vez menos proteínas de animales y cada vez consumen más harinas que tienen menos poder nutritivo. Otro de los problemas que tienen es la titularidad de las tierras. Este proceso prácticamente ha sido muy lento y largo. En la actualidad, ya vamos a ver también, con la revalorización de las tierras para cultivo, y a pesar de una reciente ley que obliga la cesión de tierras a los pueblos originarios, muchos de ellos siguen siendo desplazados de áreas importantes. Y cuando no son desplazados, son de alguna manera confinados, porque su dinámica antes de la llegada del hombre blanco era ir rotando en amplios sectores, de alguna manera explotando los recursos locales, no digo hasta su agotamiento, pero sino hasta que la relación costo-beneficio provocaba que vayan a otro lugar donde había caza más abundante. Ahora, en el mejor de los casos, les han dado propiedades que obviamente no son suficientes para hacer, cuya extensión no es suficiente para continuar en esa dinámica, sobre todo porque antes muchos de ellos hacían una dinámica que era en invierno estar cerca del río y en verano internarse en el bosque más lejos del río. Eso ahora lamentablemente cada vez menos. En los últimos años cada vez hay más alambres, cada vez hay más propiedades privadas, y eso es un problema importante. Desde el punto de vista de consumo de fauna silvestre, tienen una mayor diversidad que los grupos criollos, y sobre todo diversidad en consumo de aves, aunque también desde el punto de vista del volumen de la carne consumida, los mamíferos son, digamos, quizá los más importantes, ¿no? En este trabajo, hay también una percepción de si lo que están consumiendo disminuye o aumenta a través de encuestas. Pero bueno, esta es más o menos la caracterización de este grupo social. Después están los campesinos criollos, que por lo general en las provincias que les han adjudicado algún tipo de tierras o de tenencia precaria de la tierra, ocupan pequeñas propiedades, 250 hectáreas, 300 hectáreas, 400 hectáreas le han adjudicado, pero este grupo es básicamente ganadero y tienen todas las vacas que pueden tener en extensiones que van mucho más allá de las 250 o 300 hectáreas. Un charco seco no es una vaca cada 5 hectáreas, es una vaca cada 12, cada 14 hectáreas, y las vacas andan sueltas. Ahora, para los criollos, ¿por qué es importante mantener la mayor cantidad posible de vacas en relativamente malas condiciones, muy afectadas en años como estos, donde hay sequía importante? Porque para ellos no representa una renta sino un capital. Ellos podrían hacer mucho más eficiente su ganancia, pero ellos quieren ver las vacas. Tener gran cantidad de vacas significa, bueno, este es mi capital, yo no voy a ir al banco por plata en el banco. Yo mi capital lo tengo ahí, lo veo, lo marco, lo sigo, y cuando necesito plata vendo una vaca, y cuando tengo un poco más de plata compro una vaca. Entonces lo ven como un capital más que otra cosa. Además,
obviamente tienen ganado menor, hacen bastante extracción forestal, también trabajos temporarios, cosecha de miel, caza, pesca y además reciben también planes sociales. Al mismo tiempo también tiene problemas de dominio de tierras y al igual que recientemente las etnias indígenas, hay un proceso de pérdida de saberes y migración, sobre todo de los más jóvenes, a los pueblos. Esa migración tanto de hijos de criollos como de aborígenes jóvenes y no tan jóvenes hacia los pueblos hace o facilita de alguna manera la apropiación de la tierra que ellos tradicionalmente ocupaban para otros fines. Bueno, y el criollo es un consumidor de carne generalizado, tanto de carne de monte como de sus propias vacas, pero insisto, sus vacas no son tanto para que él consuma, ellos consumen más carne de monte y la vaca la dejan ahí como recurso. Pero ¿qué consumen de carne de monte? Consumen de todas maneras bastante, sobre todo mamíferos, al igual que las etnias indígenas, muchos dacipódios, eso incluye las mulitas, los quirquinchos, los peludos, todo ese tipo de animales cavadores, con una frecuencia de consumo de mamíferos del 82%, o sea, los que sí consumen más aves, pero los criollos consumen más mamíferos grandes. Y sobre todo, de acuerdo a este estudio, hay dos grupos de especies preferidas, que también son las que prefieren en este momento los wichí para cazar. Los llamados guasuncho o corzuela y los pecalilles de monte. También, por su abundancia, consumen mucho conejo de los pablos, que es parecido a la mara patagónica, pero es la mara de Chaco, de la región Chaco. Y este estudio es interesante porque no solamente evaluó qué era lo que consumían, sino cuántos kilogramos al año consumían, el estudio de Altrister, que más adelante está citado en forma extensa. Y eso nos permitió después hacer una extrapolación interesante que ya les voy a comentar. Por último, los habitantes de los pequeños pueblos, me refiero a aquellos que tienen menos de 3.500 habitantes, también van mucho a cazar al monte porque lo tienen pegado de alguna manera. Trabajan en el medio rural, hacen extracción forestal, agricultura, también muchos tienen empleos públicos en el pueblo, trabajos temporales o también planes sociales, también de crecimiento. Pero mantienen un fuerte vínculo con la vida rural, ¿no? Muchos de ellos tienen sus animalitos así, andando en el campo, no en un predio en particular, pero por ahí en un predio que les controla un amigo o el hermano que tiene un lote, entonces ellos tienen también sus animales, de vez en cuando van. A través de posesión de tierras propias, cercanas, o de parientes, o sin tierra directamente. El consumo de carne también es generalizado, o sea, el 79% de esta gente sigue consumiendo carne silvestre, y algo parecido a lo que sucede con los criollos que viven directamente en el monte. Muchos dacipódidos, ¿sí? Guasunchos o corzuelas, que es un cérvido, y acá aparecen también las iguanas, que se consume sobre todo la cola de la iguana. ¿Por qué aparecen las iguanas? Porque durante muchos años, todavía lo hay, pero fue muy intenso en los 80, había un comercio de cueros de iguana importante. Y ese comercio se concentraba en los pueblos. Entonces el sobrante que es la cola de iguana también se consume. Bueno, para tener una idea de la magnitud de lo que significa este consumo de carne por parte de los habitantes rurales, solamente haciendo un cálculo para los habitantes rurales del Chaco semiárido, que en el último censo figuran como habitantes dispersos, el Chaco semiárido tiene más o menos unos 86.000 habitantes dispersos.
calculando que son 5,6 habitantes por familia, son alrededor de unas 15.000 familias. Extrapolando un poco groseramente estos datos de Altrichter del 2006, que son también datos un poquito antiguos, lo que sea, pero para tener una idea, si la gente consume 167 kilogramos por familia por año, y en este momento más o menos el kilo de carne en la zona está a 25 pesos, el subsidio que le da la fauna silvestre a los habitantes relativamente de bajos recursos, de todo, solamente en el Chaco semiárido, es de unos más de 64 millones anuales. No está mal como un plan social de la naturaleza a los habitantes rurales. Y seguramente esa cifra se queda corta. Ahora, yo me pregunto, la fauna está disminuyendo, los ecosistemas están desapareciendo. Los estados van a tener en cuenta que este subsidio alguien lo va a tener que poner cuando eso se acabe. Pero además obtienen otros beneficios y otras rentas de ventas de cuero, de miel, de carne, de animales vivos, muchas veces en redes comerciales bastante informales, algunas ilegales, otras no. Y en definitiva, otra de las cosas que dice Altrichter para estos criollos del impenetrable chaqueño es que la fauna del monte significa más del 37% del ingreso anual de esta gente, lo cual no es poco. Bueno, pero cambiando un poco y ya acercándonos un poco al tema de mi interés, hasta ahí fue la presentación, lo que los motivos o cómo llegamos muchos de los que nos entusiasma la naturaleza, en particular la fauna, cómo llegamos al Chaco. Bueno, muchos de nosotros llegamos pensando más en la fauna del Chaco que en la gente del Chaco. Pensando sobre todo que muchas especies comercializables podían estar en extinción y que era un problema grave el tema del comercio, y que probablemente habría que prohibir el comercio de fauna para conservar la fauna. Y de esa manera llegué yo al Chaco. El primer trabajo que hice fue sobre cardenal común, que ustedes saben que se vende, se sigue vendiendo por todos lados. Y el segundo trabajo que encaré un poco más profundo fue el del loro hablador. ¿Por qué el loro hablador? Bueno, porque en la década de los 80 se exportaban de la Argentina más de 55.000 ejemplares de loro hablador provenientes del Chaco argentino y del Chaco paraguayo también, nos dimos cuenta que entraban por Argentina y se iban. También tenía un mercado interno muy importante, de más de 5.000 ejemplares por año, y también había no un comercio, sino había y hay todavía un comercio, digamos, folclórico, de la gente que tiene un campito y le saca un loro al vecino, o va y vende por los pueblos, y eso no estaba sentado en ningún lado. Todo esto no era ilegal en los años 80, simplemente no había normas. Entonces hubo un reclamo de países del extranjero, particularmente de la Comunidad Europea, que uno de los grandes destinos de los loros en Estados Unidos, la Comunidad Europea. Estados Unidos terminó prohibiendo la importación de loros. Y la Comunidad Europea diciendo, bueno, miren, si esta especie, que está en el apéndice 2 de CITES, si no se empieza a estudiar el caso y se lleva a condiciones de sustentabilidad, CITES no va a permitir más la exportación de estas aves a la Comunidad Europea. Entonces, el gobierno argentino convocó un par de personas, yo justo tenía alguna experiencia previa en el Chaco por el tema del cardenal, y empezamos a estudiar la problemática del Chaco. Yo se las voy a resumir, porque este trabajo empezó a fin del año 89 y prácticamente terminó en 2010. Es decir, estuvimos 20 años con este tema y aprendimos muchas cosas, pero yo les voy a resumir. Cuando llegamos, empezamos a analizar el comercio que se producía en ese momento. Vimos que, una de las primeras medidas de la Argentina fue poner cupos de exportación, pero eran cupos de exportación, no de comercialización.
todo lo que se sacaba y se podía morir en el camino, nadie lo sabía. Era un cupo de exportación momentáneo hasta que se supiera más de la especie. A la gente del campo le estaban pagando nada, monedas, algo así como $3 por ejemplar, $4. Obviamente no había ninguna política a nivel nacional de manejo de la especie. De cada provincia, algunas provincias lo prohibían, otras provincias lo permitían. Nadie sabía dónde venían los ejemplares. De hecho, muchos de lo que exportaba la Argentina venían de Paraguay. Nos empezamos a dar cuenta cuando íbamos a las zonas que supuestamente estaban los acopiadores sacando loros en el este de la provincia de Formosa, y ahí no había loros, para sacar los pichones. Por lo general se le derribaban los árboles nidos, porque los loros nidifican en huecos de árboles, ¿no? En huecos que se hacen espontáneamente por putrefacción del centro del tronco, y eso tarda en hacerse. Pero como perdieron las capacidades de subirse, los criollos menos, los criollos en general se pueden subir a los árboles, pero está también muy difundida el tema de la extracción de madera, entonces es mucho más fácil agarrar la motosierra, tirar los árboles, tiraban los árboles nidos, y cada vez había menos árboles nidos y la gente cada vez tenía que caminar más lejos para ir a buscar. Y por supuesto, como le pagaban poco, tenían que juntar una cantidad enorme. Y bueno, como también en el bosque de transición, por eso estaba marcado los bosques de transición, los bandadas de loros bajaban a comer naranja, los mataban, los tiroteaban, los capturaban, en los dormideros sobre todo, y por supuesto a nadie le importaba si se morían los loros mientras los mantenían o los transportaban, porque si no le pagaban $2 a la gente que los sacaba. Se murieron, bueno, vamos a buscar más, no hay problema. Bueno, estuvimos años, estudiamos la biología reproductiva, estudiamos el comercio, estudiamos la abundancia del loro en distintos sectores, en fin. Y después logramos poner a prueba primero en algunos lugares y después desarrollar un sistema de aprovechamiento, más el comercio, donde cambiaron unas cuantas cosas. Habilitamos solo a los habitantes que tuvieran algún dominio del predio, porque si no es tierra de nadie. Los cupos que se fijaron fueron cupos de cosecha por la unidad de superficie del predio. Se empezó a monitorear la especie, las poblaciones de la especie a lo largo de todo el área de distribución de Argentina. Por supuesto se impidió voltear los árboles, cada árbol se tenía que marcar con una placa numerada. No se podían sacar todos los pichones de un nido porque el pichón volvía al año siguiente y aparte quedaba como nosotros como testigo de que ese pichón estaba ahí. Se hicieron mejoras, se pusieron reglas para la tenencia del acopio, se simplificó un poco la cadena comercial, pero sobre todo se aumentó los precios al productor, un poco de prepo y un poco porque se simplificó la cadena comercial. Y los productores pasaron a ganar 10 veces lo que ganaban antes por loro, pero sacaban menos loros. Es decir, la presión sobre el recurso fue bastante menor, pero cada uno de los colectores de pichones ganaban bastante más porque el precio se magnificó. Se comenzaron a anillar cada ejemplar en el lugar de colecta, una vez que se verificaban las condiciones, y cada loro exportado llevaba un certificado de origen donde figuraba, acá, no sé si acá, donde figuraba el número que tenía la pata del anillo del loro. Entonces, la gente en Europa recibía el loro, qué interesante el loro, mandaba un correo electrónico diciendo, compré el loro tal y tal, bueno, ese loro lo sacó fulano de tal lugar, de tal nido, tal día, había tantos pichones, bueno, le damos toda la información. Y lo más importante, logramos hacer un fondo para la conservación de la especie a partir de un fondo de fideicomiso con la obligatoriedad que tenían los exportadores de depositar en ese fondo de fideicomiso una suma por cada loro exportado. Con ese dinero nosotros manteníamos todo esto.
O sea, al Estado esto no le costaba nada, nada. Y no solo eso, sino que compramos vehículos para el control en el campo, nos sobraba para hacer apoyo al control de comercio ilegal, generar investigación en el campo y además, bueno, teníamos la época de extracción de pichones, que era el verano, teníamos un batallón de gente, por lo general estudiantes de biología, de agronomía, de veterinaria, distribuidos en el campo, controlando justamente la colecta, controlando las normas de colecta, ¿no? Y todo esto era pagado con ese fondo. El año que se hizo la mayor campaña, fin de 2004, principio de 2005, las campañas duraban 2 meses, pues se hacían en diciembre en la zona de Formosa y norte de Salta, y en enero en San Miguel Estero y el Chaco. Eran 52 días corridos con gente adentro, fiestas incluidas. Algunos pasaban las fiestas ahí adentro. En esa campaña participaron 63 personas, más de 1.600 días hombres, 5 vehículos 4x4, de los cuales 3 se compraron con los fondos del proyecto, 6 motos, de las cuales 5 se compraron con los fondos del proyecto, 28 bicicletas, de las cuales la mitad se compró con los fondos del proyecto, equipos de escalada para que la gente pudiera subir alcanzar el nido sin tener que derribar los árboles, bueno, y carpas, posicionadores, todo eso cerraba la economía, ¿no? ¿De dónde salían? Bueno, muchas propiedades, pequeñas, grandes, comunidades aborígenes que están marcadas en azul y puestos criollos que están marcados en rojo. En total, esto significó un total de 422 propiedades, en su época de mayor esplendor, 623 personas estaban colectando loros. Esto abarcaba más o menos en predios registrados unas 400.000 hectáreas. En ese año se trajeron casi 4.600 pichones. Se pagó por cada unidad en ese año $34, después se siguió subiendo. Nosotros ajustábamos cada año el precio, ¿no? Si había inflación, el dólar quedaba planchado, lo tirábamos para arriba. Si subía el dólar subíamos también. Bueno, y este fue el ingreso total que le entró a esa gente en dólares, ¿no? Casi $150.000. Y el ingreso por colector, por ahí no parece demasiado, pero para muchas personas esto era un trabajo de 15 días. Y no de 15 días continuos de la mañana a la noche. En un rango de 15 días juntaban 9 loros, 10 loros, listo. ¿Sí? Por ahí había gente que esto, como los nidos estaban identificados, cada año el loro vuelve al mismo nido, muchas veces el trabajo es sencillísimo, porque cuando saben que viene el colector, bueno, juntan los loros que tienen que juntar, que no eran muchos, 10, 12, 9, depende de la superficie del predio, y eso a veces lo hacían en la mañana. O sea que en una mañana podían ganar $224. Bueno, y lo interesante es que una persona que ganara, ganaba con, esto fue el precio de 2011, ya pagamos $50, que sacaba $10, era la misma renta que recibía por sacar 25 toneladas de quebracho, o más o menos unos 20 quebrachos. Que el quebracho tarda un poquito más en ser maderable, ¿no? Unos como 80 años o algo así. Y esto también es interesante, fue una encuesta que les hicimos a los pobladores criollos recién en 2002, esto se fue mejorando todavía con el tiempo. Ya en 2002, porque esto arrancó en el año 97, formalmente, después de la práctica y todo, el programa arrancó formalmente en el 97. La encuesta en 48 familias, ya el loro, que acá justo no salió, bueno, era ya la segunda actividad en cantidad de personas que la hacían después de la ganadería, y, justo que tampoco acá salió, en porciento de ganancia por actividad también se ocupaba en el segundo lugar. Por supuesto esto fluctúa, porque el tema de los postes ahora está en boga, porque están haciendo mucho alambrado por todos lados, y todo el mundo necesita postes, y ahora es el poste lo importante. Pero el dinero sirvió para, además, entusiasmar a las provincias que hicieron reservas de hábitat de esta especie.
y logramos convencer a la provincia del Chaco y a la provincia de Jujuy. El Chaco en pleno impenetrable, la provincia de Jujuy en bosques de transición. Una reserva de 30.000 hectáreas y otra de 10.000. ¿Y qué hacía el proyecto? Pagaba todo. Desde hacer la casa, poner vehículos, pagar a los guardaparques, absolutamente todo. Y eso, insisto, todavía no le tocamos un peso al Estado. Era todo con la plata de exportación de los loros. Y fíjense, esto era antes lo que se sacaba de loros por año, legales. Acá no cuenta lo que se moría. Capaz que era mucho más estas columnas, ¿no? Y acá arrancamos nosotros, el plan experimental, el plan oficial que arranca en el 97, íbamos ampliando la zona a medida que íbamos explicando a la gente, cada vez más, hasta que un día la Comunidad Europea decidió que todo el planeta se iba a morir de gripe aviar. Y cerraron las importaciones de toda la fauna silvestre. Después de habernos hecho por imposición a la Argentina armar un plan de manejo como la gente, nos hicieron cerrar todo. Una vez que armamos su plan de manejo, estaba todo bien, ahora que lo tienen cocinado, no permitimos más. Y siguió el proyecto cada vez menos, hasta que en 2010 decidimos cerrarlo por distintos factores. Pero, ¿qué aprendimos de esto? Aprendimos un par de cosas. Primero aprendimos de que a veces algunas cosas se alinean los planetas y se pueden hacer razonablemente bien. Y que se puede llegar a instrumentar un aprovechamiento de fauna sostenible y no externalizando costos, internalizando absolutamente todos los costos, lo cual es una cosa muy importante para la conservación. Yo estoy mal de tiempo, muy mal de tiempo. No, porque falta un poquito. Pero también aprendimos que el problema de la fauna del Chaco no es realmente la extracción, el problema de la fauna del Chaco es este. A medida que íbamos recorriendo, haciendo los muestreos de abundancia, nos encontramos con esto. Esto por supuesto ya no existe más, porque es en la ruta 34, hace muchos años que volvió este proyecto. Esto era una foto del 98, obviamente un cultivo de soja, y este es un bosque de cedil. Estos bosques de transición yo no explico por falta de tiempo, pero son muy importantes para los loros, pues se concentran en invierno. Bueno, el problema es es un problema de ambiente. Sin ambiente no hay fauna, punto. Por más que, no la casen, cuídenla. Si hay ambiente en buenas condiciones, la fauna aguanta en la casa. Y aguanta bastante. Alguna menos, alguna más, habrá que ver. Ahora, sin ambiente, chau, no se van a sostener solos en el aire. Eso es muchas veces lo que no se concibe. Y para que tener un pantallazo, este es el pico del Chaco, este es el impenetrable, cada uno de estos puntitos son puestos de criollos, ¿sí? Criollos que trabajamos con ellos, con la extracción de loros, además trabajamos en Formosa, además trabajamos por acá en Santiago del Estero. Pero para que vean, esto es cuando prácticamente arrancó el proyecto oficialmente. Se empezaron a exportar, como la gente, loros en una cantidad considerable. Y esto es una foto del 2008. Yo ni puse la del 2013 porque para no asustarlos y que se la vengan todos corriendo. Pero fíjense, esto de la izquierda es la provincia de Salta, y acá falta ya un desmonte, que acá hay bastante importante, ya lo van a ver en otra imagen próxima. ¿Y esto qué es? Bueno, en parte soja, en parte son manejo silvopastoril con implantación de pasturas para los animales que ha expulsado las áreas que se destinan más intensamente a la soja. Básicamente lo que pasó es esto: superficie sembrada de soja en la Argentina, y nuestros muestreos de abundancia vieron una disminución del 29% de loros en justamente los bosques de transición, que eran los ambientes más desmontados y críticos, absolutamente críticos, para los loros durante el invierno. Porque en el invierno se desplazan
del bosque chaqueño una buena parte de la población, hasta los bosques de transición donde obtienen alimento. Pero lo curioso es que esto no era igual en todos lados. En los sectores desmontados los muestreos nos dieron menos 77%. Y en los sectores no desmontados del bosque de transición nos dio un aumento. Es como que los bichos, bueno, a ver, correte, que acá queda un arbolito, a ver, dame lugar. Pero donde viven 10, no viven 20 loros. O sea, a la larga, aún esos sectores no desmontados, donde pareciera que se están concentrando los loros, no van a sostener la probabilidad. En promedio, desde que comenzamos el proyecto a hoy, la disminución en todos estos 17 puntos de muestreos en nuestras pareadas que estamos haciendo exactamente los mismos lugares de las mismas épocas, hay una disminución de la población del 12% con este desbalance, bosque de transición terrible y Chaco central y occidental un poco menos, donde todavía queda uno. Bueno, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque hay una cuestión comercial, no comercial, una cuestión económica básica, que las tierras han quintuplicado su valor. Y hoy en día la vida silvestre no es que no tiene valor, tiene un valor negativo. Si ustedes entran a esta página de acá, que es una compañía inmobiliaria que oferta tierras en todas partes del país, yo seleccioné el mapa del noroeste, en las zonas 3 y 4, que son las que estamos trabajando ahora, las tierras con monte van entre 400 y 600 dólares la hectárea, pero sin monte entre 1.800 y 2.400 dólares la hectárea. O sea, es negocio ir y arrasar con todo, es negocio. Y no solamente se hace para sembrar, se hace porque es un negocio. Entonces hay compañías inmobiliarias que están haciendo esto. Después no sé para qué utilizarán la tierra, pero yo voy, compro, desmonto y vendo y gano plata. O compro, obviamente en muchos de estos lugares hay gente, ¿no? Y bueno, pero como justo no tienen título, o justo el título está en trámite, de casualidad empiezan a alambrar y la gente se tiene que ir. ¿Qué va a hacer? O la empujan, o la prepotean, o mandan matones para amenazarlos, o les dejan... Bueno, mire señor, yo soy el dueño de esta tierra, yo le doy 100 hectáreas, quédese tranquilo, yo me llevo 10.000, pero usted va a tener las 100 hectáreas. Y si repasamos los nombres de esas personas, es gente que no necesita, ¿no? Además de eso. Entonces, tenemos un problema, el bosque desaparece, la gente que lo habita es desplazada y tiene baja renta, se pierde diversidad biológica y cultural. Pero todavía hay oportunidades, hay leyes. Hay una ley 26.160 que es la ley de propiedades indígenas y una ley 26.031 que es la ley de bosque. Me van a decir, no, pero no se cumple, es un desastre, es cierto. En gran parte ninguna de las dos leyes se cumplen. Pero están. Y antes no estaban. Y hay que hacerlas cumplir. Y las leyes no se cumplen así, porque las leyes hay que hacerlas cumplir. Y tenemos que hacer fuerza para hacerlas cumplir. Si uno no hace fuerza para hacerlas cumplir, no se cumple. Sobre todo leyes como esta que dice no matará gente. No, dice... conservar los bosques, y yo estoy acá en Buenos Aires, ¿qué me importa? Yo estoy más preocupado por cambiar el celular, y sí, bueno, entonces alguien tiene que empujar para esto. Pero además, la otra oportunidad es que todavía hay gente ahí que tiene conocimiento, tiene tradición de uso de los recursos, entonces el gran desafío, ¿qué es? Desarrollar un modelo económico alternativo en ese lugar. O sea, ¿por qué esa gente, uno dice qué bárbara la naturaleza, son ricos esta gente, pero no son ricos en la práctica? ¿Por qué no son ricos en la práctica? Y tal vez porque la ganadería y la agricultura tiene un desarrollo de miles de años, habrá empezado con los egipcios, posiblemente la selección de semillas, etcétera, etcétera, y estas cosas que la gente puede sacar y vender del monte, no. Nadie se preocupó por encararlas. ¿Se podrá hacer? No sé si se puede hacer. Hay cuestiones que son difíciles, sobre todo, porque si bien uno puede planificar la economía de este tipo de productos del bosque a escala predial, la planificación tiene que ser a escala regional. Entonces, a mí no me sirve tener
solo mi predio. Si al vecino se le da por pelar todo el bosque y yo estoy sacando fauna silvestre para vender un cuero o lo que sea, y a mí me va a disminuir. Si no hacemos más o menos todo lo mismo en un área suficientemente grande y conservando de alguna manera el bosque en un buen estado de conservación, esto no se puede llevar adelante. Y se pierde diversidad biológica, se pierde diversidad cultural. ¿Por qué diversidad cultural? Porque mucha de esa gente no obtiene ya la renta de la naturaleza, o tiene la renta de ir al banco a cobrar su subsidio, lo cual no está mal, está bárbaro. Si estás con la soga al cuello, está bien que vas a cobrar tu subsidio, pero en algún momento eso te tiene que servir para arrancar y usar los recursos, y eso para mí es papel del Estado encarar eso. Pero además se pierde diversidad de productos, se pierde diversidad de posibilidades comerciales, se pierde un montón de posibilidades, ¿no? Algún día no va a haber más madera para los santos, no sé, hay cosas que se pueden criar, hay cosas que no. Bueno, llegó la ley de bosques, que tiene algunas cosas buenas, que considera el bosque como un ecosistema, no como madera a comercializar, eso es bueno, pero sobre todo, bueno, hace unas categorías, cada provincia distribuyó las áreas en distintas categorías, pero lo más importante es que plantea la instauración de planes de manejo sostenible de recursos forestales maderables y no maderables a escala predial. Es como que, vos querés sacar madera, bueno, presentame un plan de manejo, ¿cómo la vas a sacar? Si es sostenible, te dejamos, si no es sostenible. ¿Cómo se implementa esto? Y recién arranca. Tiene grises, blancos y negros. Sobre todo donde hay plata circulando, hay muchos negros a veces. Pero es interesante igual, es interesante, porque no es un simple pago por servicios ambientales, no es alquilo el bosque por un tiempo y después, bueno, lo hago bolsa, no cobro más el subsidio, pero lo maté. No, es generar políticas activas de desarrollo sostenible. Y además habla de recursos forestales no maderables, y ahí hay una gran cantidad de fauna, como los loros, que es un recurso forestal no maderable y que no se puede sacar de un campo si ese campo no tiene plan de manejo. Bueno, esto lo paso por alto porque digamos que ya más o menos lo dije, estamos mal de tiempo, y ahí es donde encaramos un nuevo proyecto muy recientemente, recién a principios de este año, que se llama Relevamiento y Monitoreo de Fauna Silvestre y su hábitat en el Chaco Semiárido para la planificación de su uso. Fundamentalmente la dirección de fauna, pero también el programa social de bosques que está dentro de la misma secretaría, el programa de biodiversidad de Santa, pues no podemos obviar a la provincia, por supuesto, y biólogos y técnicos de la Universidad de Córdoba. ¿Cuáles son los objetivos? Está bien, relevar y monitorear la fauna silvestre, el hábitat, para facilitar que la gente desarrolle sus planes de manejo. Pero al mismo tiempo vamos desarrollando capacidades de ellos y nuestras también, porque ellos nos enseñan las cosas y nosotros les enseñamos lo nuestro. Nosotros les enseñamos cómo encara el hombre blanco, digamos, de alguna manera el tema del manejo y lo de la ley de bosque. Ellos nos dicen, no, pero mirá que esto es así, nosotros lo vemos de esta forma. Entonces vamos como armando equipos de trabajo, y el reglamento no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos. Nosotros les enseñamos cómo hacerlo, ellos van, lo hacen y les pagamos por hacerlo. Una vez que están capacitados, les empezamos a pagar por jornales, por días de trabajo. En vez de emplearse con el criollo o emplearse con el gran propietario que les está acercando el campo, algunos wichí manejan topadoras con los cuales voltean su propio monte, pero bueno, la necesidad tiene cara de eje. Por lo menos hay algo de plata que... Y de paso estamos tratando de formar equipos de gente joven y mayor. La gente mayor que tiene la experiencia, pero por ahí no sabe escribir. Y la gente joven, que es mucho más hábil para manejar GPS o para escribir una planilla, ¿sí? Y forzamos a que la gente joven recorra con el hombre experimentado el campo, que era lo que se hacía antes, ya no se hace. ¿A cambio de qué? De una renta. Bueno,
Y el fondo, lo que en el fondo queremos es esto: desarrollar y poner a prueba un modelo de uso de la tierra alternativo al tradicional, que genere bienestar económico y social con un mínimo impacto ambiental y cultural. Siempre va a haber algún impacto, pero el mínimo. Bueno, hasta ahora trabajamos en 3 comunidades wichí, pero pensamos extendernos también a los criollos que rodean o que están adentro de las comunidades. Es en la zona del este de Salta, en la zona que estaba marcada como 4 en ese mapita, cerca de Dragones, que no está marcado ya, y Morillo, sobre la ruta 81 en la provincia de Salta. Esta ruta continúa hacia el este con Formosa. Las primeras etapas fueron, primero, ir ahí y charlar con la gente a ver si estaban de acuerdo, lo cual fue bastante rápido, porque empezamos a trabajar con las comunidades que habíamos trabajado con los loros, obviamente. Entonces ya sabían cómo pensábamos nosotros. En realidad empezamos a trabajar con los hijos de los loreros, pero no importa, era un poco distinto, con menos experiencia de campo. Pero enseguida una persona nueva tarda más tiempo en tomar confianza. Pero como en algunas comunidades, particularmente en esta, en Los Baldes, estuvimos 15 años en Los Baldes, cada año, absolutamente cada año, bueno, no tuvimos ningún problema. Entramos a nuestra casa y empezamos a laburar. El primer viaje contamos un poco cuál era la idea, hicimos un relevamiento preliminar de los predios, empezamos a marcar con GPS las picadas, patatín, patatán, recorrer, charlar. Y la primera parte fue ponernos de acuerdo en la charla y el segundo hacer un relevamiento preliminar. La tercera parte fue, bueno, concretamente vamos a empezar a entrenarnos. Planillas de relevamiento de huellas y rastros, esta sería la palabra, cuevas, pedazo de uña, caca, lo que fuera, a lo largo de picadas previamente establecidas. Eso se hace regularmente, hay que repetirlo. Y ya de cacería, cada vez que una persona sale a cazar, cuando vuelve, anota lo que cazó, dónde lo cazó, qué es y para todo. Bueno, están las huellas, marcamos cada una de las transectas y la gente entusiasmada. Esto con tema de fauna que les interesa a ellos para comer, y también muy importante con la vegetación. Entonces trajimos ingenieros forestales, técnicos forestales, empezamos a hablar no solo de la madera, no solo palo santo, quebracho como potencialidad para carbón, madera. Cháguar es muy importante, hay un mercado de artesanías de cháguar fundamental, que localizar los lugares y cómo está el estado de conservación de las poblaciones de cháguar, sobre todo, no todos los cháguars son iguales, ¿no? Hay una especie en particular que es de Bromelia hieronimi, que es la ideal para el cháguar, que es de hoja larga, bueno. Y medir, hacer parcelas y medir toda la vegetación. Son todos insumos que van a servir para armar el planeamiento. Y esta planilla, obviamente, que no la llenamos nosotros, la llenan ellos. Por eso va un muchacho joven, que sabe escribir bien, con buena caligrafía, y una persona veterana que conoce el monte, conoce las plantas, nos van diciendo para qué usan las cosas, nos vamos anotando. Entonces vamos anotando qué plantas les interesan a ellos particularmente conservar. Algunas porque comen los frutos, algunas porque sirven de tintura para las cosas que hacen con el cháguar. Y los primeros resultados que tenemos así a grandes rasgos, ya instalaron 16 transectas fijas en una de las comunidades, 15 en otra. Hay otra comunidad que viene más retrasada, que es la del Carpintero, que todavía estamos más en tratativas, y ya se hicieron 155 recorridas en esas transectas, de lo cual se registraron 17 especies de mamíferos medianos, huellas, ¿no? Huellas, rastros, un reptil, la famosa lampalagua, la boa constrictor, y ñandúes. Y los más frecuentemente registrados, por suerte, son la corzuela, que son de los más apetecibles por ellos, y el quirquincho bola, o mataco, que había una fotito por ahí, una persona que lo tenía en la mano, que es también otra de las cosas que más comen.
O sea que todavía hay fauna interesante. Y hay registros de chancho quimelero, que es un chancho de monte que está en peligro de extinción, o tal vez no tan en peligro de extinción, pero por lo menos está catalogado como en peligro de extinción. Y recién empezamos con la transecta de vegetación, cosa que va a llevar mucho tiempo y esfuerzo. ¿Qué seguimos ya en esta campaña que largamos el lunes? Obviamente vamos a seguir con los muestreos de vegetación, vamos a continuar mapeando las alambradas, todo lo que hay dentro de los predios, vamos a hacer un relevamiento preliminar de anfibios, reptiles y aves. El de aves lo vamos a dejar para diciembre, pero sobre todo anfibios y reptiles llamamos a un especialista. Un relevamiento de himenópteros. Las mieles son muy usadas tanto por los aborígenes como por los criollos. Hay unas 12 especies de himenópteros que tradicionalmente se usaban su miel en mayor o menor medida. Y vamos a empezar el tema de los cajones para abejas meliponas, porque es muy importante conservar las meliponas, que son polinizadoras del monte. La abeja extranjera por ahora no nos interesa. La extranjera se la llama allá a la apis mellifera, la tradicional. Vamos a empezar de nuevo a relevar exhaustivamente los nidos del oro, vamos a volver con ese tema. Vamos a llevar a una persona especialista en peces para que dialogue con la gente que va a pescar el bermejo o que pescan los madrejones para la venta de peces como esta, la anguila. Vamos a empezar a hacer las encuestas sobre cómo funciona esa economía predial. Vamos a encarar, esto ya un poco más adelante, un estudio particular sobre la abundancia de porzuela que nos interesa, y vamos a comenzar a hablar con los criollos contiguos. Y ya termino, para alivio de todos, y esta es la imagen del Chaco argentino hoy. No sé si lo distinguen, este es el río Bermejo, este es el río Pilcomayo, esto es Paraguay, también todo esto clarito, que son avance de la frontera agropecuaria. Esto también, y queda esto verde, ¿sí? Queda esto verde. ¿Cuál es el planteo? Bueno, yo no quiero que dejen de plantar soja, es más, yo estoy seguro que todo mi sueldo debe venir de las exportaciones de soja, no me cabe ninguna duda. No es contra la soja el tema es que hay que dejar alguna partecita de la Argentina sin soja como posibilidad de desarrollo futuro. Sobre todo, esta zona que estamos hablando de isoyetas de 500 milímetros anuales, yo sé que ya desarrollaron la soja de menos de 300 milímetros y la quieren probar en algún lado, pero esto da la posibilidad de desarrollar también biodiversidad, no solo biológica, que me interesa mucho a mí, no solo sociocultural, que le puede interesar a un antropólogo, también económica. No matemos esto. No es el país de solo hacemos soja, solo hacemos esto, solo vaca y se acabó. Y todos después cuando hay que comer vamos a McDonald's y comer. La diversidad es mucho más que eso. Entonces hay que generar sectores, sobre todo del rendimiento de la soja, no va a ser el mismo acá que acá. Entonces, ¿para qué ocupar también esto con soja? ¿Para qué? Yo les pediría a las autoridades 15 años de tiempo, menos de lo que nos tomamos con el loro. Si en 15 años nosotros no armamos algo interesante económicamente acá, yo me voy y les digo, bueno, sí, hagan soja, muchachos, pero por lo menos probemos. Lo que queremos es que la palabra Chaco no pierda el significado original, que siga siendo el Chaco el lugar de casa. Entonces, a través de la fauna, en una de esas, nos ayuda con esa fauna y con esa gente a conservar el Chaco. Sin fauna no hay gente ni bosque. Sin bosque no va a haber fauna. Las tres cosas van unidas, como también estas cosas también van unidas. Así que bueno, esto era más o menos el tema. Les agradezco mucho y disculpen que me repasé el tema. Primero agradecerte porque es el primer seminario de todo el ciclo que mezcla un poco de investigación y desarrollo y del cual salgo un poco esperanzado. El resto han sido un poco bastante oscuros, que escribieron comentarios. Y segundo, más puntual, el proyecto antes les daba ingresos a través de las exportaciones y demás. ¿Qué pasó una vez después del tema de la gripe aviar, donde no tuvieron más esos ingresos?
ingresos que ustedes utilizaban para mantener las reservas y en qué estado está todo eso. Las reservas quedaron en manos de las provincias. En el caso de la provincia de Jujuy se sigue avanzando, la provincia del Chaco la reserva se estancó, pero existe, no la desafectaron, eso ya es bueno, ¿no? Son 30.000 hectáreas, la punta de esa reserva da con el Parque Nacional Coco, lo cual es también muy valioso. En cuanto a la gente que dejó de percibir esos recursos, es gente sufrida, está acostumbrada a que hoy comen y mañana no. Y hacen otras cosas, muchos volvieron al comercio ilegal, lamentablemente, por menos dinero, pero bueno. Y otra cosa que la dejo así picando es que no toda la culpa la tuvo la Comunidad Europea al cerrar las importaciones, hubieron muchas culpas propias. Obviamente la experiencia del proyecto del loro hablador es muy estimulante. Perdón, que yo lo que no dije que se llama Proyecto LE porque es el nombre que le dan todas las etnias del Chaco al loro. Lo curioso es que todas las etnias le llaman LE, aún con idiomas muy distintos. LE. Bueno, lo que presentás es realmente estimulante, dice Sebastián. Eso no impactó en el Estado porque tenemos que hablar del Estado, si vos lo haces con mucha habilidad, pero para generar otros proyectos más allá de lo que están haciendo acá, si no hay identificada otra especie de la fauna que dé esa rentabilidad. No, probablemente no. Y de todas maneras, todo es transitorio y no hay que confiarse. En Europa influyó también mucho la prohibición en que a partir de la época se exportaban grandes cantidades de loros, armaron criaderos. Entonces, yo no sé actualmente si los precios de estos loros se podrían mantener. Eso creo. De todas maneras, no es tan importante la idea de una especie en particular, sino la idea general. Hay que elaborar una economía un poco distinta a la tradicional en este aspecto. En general, la economía exitosa es aquella que produce un solo producto, se lo manda a todo el mundo a bajo costo. ¿Sí? Si queremos implementar una economía que funcione en el Chaco, es un poco distinto. Hay que generar una multiplicidad de productos que tengan alto valor por unidad, y seguramente se lo vamos a poder mandar a algunas personas en el mundo. No todos van a querer, no va a tener un consumo masivo como la soja o la carne. Digamos, supongamos que se exporte en algún momento carne de llana, que es una posibilidad que de hecho se está exportando. Y acá en la Argentina lo comemos. Es más, nos dicen carne de pescado, ni pescado comemos en la Argentina prácticamente. Nos sacan de la vaca, del pollo, de barato y se acabó. Entonces, es un desafío importante. Yo no sé si es posible porque el ritmo de exportación es muy rápido. Insisto, eso hay que hacerlo, digamos, tenés un límite, por debajo de una cierta extensión y estado de conservación del ecosistema, ya no te va a aguantar ningún tipo de extracción. Hay que hacerlo ya, cuanto antes. Yo estoy tratando dentro de la Secretaría que esto se vea un poco mejor, pero tampoco es tan fácil. Yo te pregunto yo. Yo tengo un par de dudas, pero por ahí más puntuales sobre el proyecto en sí. En el caso del loro hablador, ¿el loro en sí tiene como alguna función, más allá de la importancia de la especie y de conservar la especie, como lo que se dice de esa especie de paraguas, o digamos, dependen otros animales de que exista el loro hablador, hay una cadena dependiente de ese animal, o si desaparece el loro, tal vez no haya tantos efectos sobre otros bichos? Digamos, el loro no va a desaparecer completamente, de hecho hay poblaciones acá en el norte. Sí. Y yo todos los días cuando me asomo a la mañana temprano del 7º piso de mi ventana he llegado a contar hasta 50 loros pasando ahí a la ventana. No es que desaparezca.
Pero lo que sí, en general, los loros no son dispersores, por ejemplo, de plantas, porque consumen semillas y las rompen las semillas, ¿no? En general, podrán dispersar en alguna medida lo que se les cae al piso o algo así, pero no es que tenga un valor paradigmático. Sí tiene muchos otros valores, por ejemplo, dentro de la cultura de algunas etnias indígenas como la Wichí, el loro es un personaje interesante, que es, bueno, está relacionado con la bajada de las mujeres en tierra, y el loro le avisa a los hombres que las mujeres bajaban a robarle la comida, entonces viene el carancho y les corta la soga y ahí las mujeres quedaron en la tierra. O sea que básicamente la presencia de ustedes acá fue casi que los loros avisaron. Esa es una de las cosas. Pero por ahí lo interesante es que cómo con la exportación de una sola especie que nunca figuró alto en los rankings de cosas exportadas de Argentina, se pudo armar un sistema que mantenía reservas naturales. ¿Qué no se podrá hacer con las exportaciones de Monsanto? ¿No? Probablemente esa cuestión de repartir mejor que alcanza, ¿no? Que no es fácil. Y las cortinas que quedan no sirven de nada, digamos, como... Las cortinas, como mira, si vos vas de la ruta 81, desde la 34 hacia el este, vos vas, o mejor al revés, fíjate que venís desde Formosa, y vas yendo hacia la ruta 34, que es donde están los bosques de transición, con los cultivos de caña de azúcar. Vos vas viendo cortinas de más recientes a más antiguas. Las más recientes vos ves los 50 metros, que la Salta tiene una ley, ¿no? Qué linda. Ahora vas avanzando y vas viendo cortinas cada vez más antiguas. Las últimas cortinas son arbustales y así bajas. Lleno de viva, no tiene sentido. O sea, para eso que lo saquen. No tiene realmente valor. Y la última, por lo menos mía, vos mostraste un gráfico de cómo, digamos, vendiendo o comercializando loros, una familia, digamos, tenía ingresos mucho más altos que, o digamos, o para compensar esa ganancia que tenía con el loro, tenía que, no sé, comercializar 25 toneladas de madera. En ese momento, momento. Eso va cambiando, fluctuando con los años. Yo quería saber si en ese momento pudieron medir si realmente como el hecho de incorporar a la economía familiar la producción de los loros bajó la presión sobre los recursos madereros o No, la digamos presión se mantiene. No, ahí está, justamente lo interesante de la ley de bosques. Nuestro abordaje fue exclusivamente desde la fauna y desde los loros. Eso fue no sé si podría decir una falla del proyecto, digamos un vacío que nosotros no podíamos llenar del proyecto, un vacío que no podíamos llenar porque estábamos abocados al tema del floro, pero la ley de bosque justamente prevé eso, hacer un manejo integral del predio, planificando todos los recursos del predio. Y uno de los problemas es justamente, nosotros habíamos edificado un proyecto de uso de fauna sin poder dominar completamente, que no puede hacer, todo el hábitat de la especie. Y el hábitat fue retrocediendo. Eso no lo podíamos. No lo pudimos seguir. Yo quería saber qué destino va a tener toda la información que están... Mira, la información, las planillas, todo eso se los dejamos nosotros a la gente en el campo. Nosotros les sacamos fotos, las traemos, las elaboramos y después vamos con una batería y con un cañón y discutimos los resultados, miramos, eso todavía no lo hacemos porque recién estamos acumulando suficiente información como para discutir los resultados, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en breve, vamos, discutimos con ellos, aprendemos todo, vemos, mira, en tal zona había más huellas de, no sé, de oso hormiguero, qué bien, ¿por qué será? Pero la información siempre la tienen los mapas, todo, los mapas que vamos construyendo. Bueno, lo hacemos
¿para qué yo observe? ¿Por qué la vamos a tratar? No tenemos ningún objetivo de investigación, tampoco somos un organismo de investigación, somos un organismo de gestión. Nosotros nos vemos más como extensionistas en todo caso que como investigadores. Claro, porque quizás esa información sí podrá circular entre otros organismos. No, bueno, de hecho, alguien la va a publicar, va a estar disponible, va a ser. Vamos a tratar de que por ahí en algún momento publicamos la información en bruto para que alguien la levante y elabore todo lo que quiera con eso. Obviamente, esa información, cuando tengamos algún problema puntual, vamos a buscar al especialista y vamos a decirle, bueno, a ver, acá tenemos este problema, ¿cómo lo solucionan? ¿Qué datos tenés que tomar? Pero básicamente la información que estamos levantando es para el plano de manejo. No tiene por objetivo primario la investigación científica. Si después sale algo, bueno, que sale. Mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias.